Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Leonarda Cianciulli. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Los primeros años de vida de Leonarda Cianciulli fueron complicados. Nació el 18 de abril de 1184 en Montella, un pueblo ubicado en la provincia italiana de Avellino, la cual hacía únicamente 10 años atrás se había unido al reino unificado de Italia. Leonarda nació a causa del abuso sexual que su madre Emilia había sufrido a manos de un hombre llamado Mariano Cianciulli, con el que la obligaron más tarde a casarse. El matrimonio estaba lejos de ser ideal. Todo el desprecio y rencor que Emilia sentía por su abusador lo reflejaba también en su hija, a quien nunca cuidó ni demostró ningún tipo de amor o cariño. Leonarda había nacido con una salud muy débil, sufría de epilepsia y los malos cuidados de sus padres hicieron que, además, terminara desnutrida y a su vez se enfermara con mayor facilidad. Para que se hagan una idea de cómo Emilia trataba a su hija, cada vez que Leonarda le pedía comida, ella la golpeaba. Su vida mejoró ligeramente cuando su padre falleció y su madre volvió a casarse. A diferencia de Emilia, su padrastro se preocupaba por ella. Incluso la trataba bien. Sin embargo, de forma misteriosa, este hombre falleció. Según algunas fuentes, no habría sido una muerte natural, sino un homicidio a manos de la propia Emilia, quien lo habría envenenado poniendo cianuro en su sopa. Tras enviudar por segunda vez, Emilia volvió a casarse con otro hombre, con el que tuvo otros 3 hijos más, quienes aprendieron a maltratar a Leonarda de la misma forma en que su madre lo hacía. La situación era tan horrible para Leonarda que en su adolescencia intentó quitarse la vida 2 veces. En su primer intento, la cuerda fue muy larga y en el segundo la cuerda se rompió. La reacción de su madre fue igual de cruel que como había estado tratándola todos esos años. Lo único que le dijo a su hija fue: Leonarda, te suplico que no me hagas pasar más penas, o te bien o mejor deja de intentarlo. Y Leonarda le hizo caso. En los siguientes años, ya siendo una adolescente, buscó refugio en hombres mayores, ya que consideraba a los chicos de su edad tontos. Hay quienes afirman que durante esta época Leonarda habría sido prostituta y ladrona durante un tiempo, hasta que en 1914 conoció a Rafael Pansardi, un hombre más grande que ella. Rafael trabajaba para correos y le fascinaba coleccionar cosas inútiles. Para Leonarda, además, esto significaba el escape perfecto de una vida familiar más que horrible. Los abusos de su madre terminarían cuando ya no viviera con ella. Leonarda sabía que Emilia no vería bien el matrimonio con un hombre que no pertenecía a una buena clase social, por lo que probablemente ya esperaba que la discusión y el resentimiento fueran grandes. Emilia había prometido a su hija a un granjero de 60 años con el que pretendía mejorar la economía familiar, por lo que cuando la pareja decidió casarse en 1917, Emilia y Leonarda tuvieron una discusión tan fuerte que esta última nunca volvería a la casa familiar. Algo de lo que todavía no hablamos sobre Leonarda es que era una mujer extremadamente supersticiosa. Desde su adolescencia había empezado a consultar con una gitana que leía la fortuna a través del tarot o la lectura en las palmas de su mano. Esta mujer le dijo que en su mano derecha veía la prisión, en la izquierda un manicomio, además de asegurarle que todos sus hijos morirían. En conjunto con sus creencias y los dichos de su madre, Leonarda se convenció a sí misma de que Emilia había maldecido su matrimonio. Y los hechos la convencían todavía más. Poco después de haberse casado con Rafael y haber abandonado la casa de su madre, Leonarda dio a luz a su primera hija, quien terminaría falleciendo unos años después por la gripe española en la pandemia. A través de su vida, Leonarda tuvo que convivir con varios problemas de salud. Entre estos, ella era completamente superada por la ansiedad ante el más mínimo inconveniente y, según parece, solía tener ataques de epilepsia.
aunque el que sufriera de epilepsia nunca se pudo confirmar. Después de todo, ella no creía que aquellas cosas que le ocurrían fueran problemas médicos, sino que en su cabeza eran problemas ocasionados por la maldición que su propia madre le había puesto al irse de la casa familiar. Incapaz de seguir viviendo en el mismo pueblo que su madre y convencida de la maldición que ésta le había puesto, el matrimonio se mudó en 1921 a un pequeño pueblo llamado Lauria, en Potenza, el lugar donde Rafael había crecido. La delicada salud de Leonarda impedía que tuviera trabajo estable y también hacía que tuvieran que mudarse seguido, por lo cual cuando llegaron a Lauria, lo trataron como un nuevo comienzo. Ya con un lugar estable, Leonarda retomó su sueño de ser madre. De hecho, estuvo 17 veces embarazada, pero no tuvo realmente una familia tan grande. De esos 17 embarazos, perdió 3 y 10 de sus hijos fallecieron durante su niñez, sobreviviendo solo 4. A los cuales sobreprotegía, aterrada de que la maldición de su madre llegara también a ellos. En un principio su vida ahí fue bastante buena, o por lo menos normal. Tanto Leonarda como su esposo tenían trabajos, pero no duraría mucho. En 1922 nació un hijo que consideraron milagroso, Giuseppe. Él fue el primero en, por así decirlo, pasar por encima de la maldición. Ya unos años después, tratando de establecerse, habían llegado a tener 3 hijos vivos. Hijos que todavía no les había pasado nada, que no habían enfermado, que no se habían muerto de maneras extrañas, que habían nacido y estaban saludables. Sin embargo, Giuseppe era el que más destacaba, por ser el primero. Era una bendición. Más que nada lo que empeoraba era la salud mental de Leonarda. La increíble obsesión que tenía con el bienestar de sus hijos impedía que hiciera cualquier cosa que no fuera cuidar de ellos. Como no podía mantener trabajos por su delicado estado mental, su esposo logró conseguirle un empleo limpiando el banco del pueblo, luego de las horas hábiles, cosa que hacía que ella no tuviera que preocuparse por tener contacto con otras personas, ya que para entonces no había nadie. Lamentablemente fue durante ese periodo que perdió a su 10º hijo, mientras era cuidado por Rafael. Cuando Leonarda se enteró de la noticia al llegar a su casa después de trabajar, decidió que las cosas serían diferentes, que necesitaban dinero de inmediato para poder costear buena salud. Así que fue al banco e hizo lo que pudo. Las cosas no eran digitales en aquel momento, así que logró con el acceso a los registros del lugar, los registros físicos, crearse una cuenta falsa con el dinero que ella creía necesario para una buena vida. Fue cuando quiso retirar el dinero que la detuvieron, reconociendo que había un claro error que, por la suma, tenía que ser intencional. En 1927, Leonarda fue sentenciada y enviada a prisión por fraude. Allí cumplió tan solo 18 meses de su sentencia hasta ser liberada, cuando por fin pudo volver con su esposo e hijos, quienes seguían vivos. Una vez fuera de la cárcel, la gente de Lauria no los quería ver. Rechazaban tener contacto con ellos y es por eso que debieron mudarse. Lo cual vino bien, ya que Rafael consiguió un mejor trabajo en la ciudad de Lacedonia. Sin embargo, antes de que pudiera pasar cualquiera de estas cosas, Leonarda tuvo a su 4º bebé milagroso, algo que no esperaba. Sus otros hijos no eran tan amados como Giuseppe. La creencia de que podía perderlos o hacerles daño de alguna forma la mantenía alejada de ellos. Más allá de eso, este 4º hijo daba pie a poder relajarse un poco en Lacedonia. Sin embargo, la desgracia también lo siguió ahí. En julio de 1930, un terremoto de 6.6 puntos de magnitud destruyó por completo su casa y la de otros 1.400 habitantes. Juntando lo poco que pudieron rescatar de las ruinas de su hogar, Rafael y Leonarda volvieron a mudarse, esta vez a Correggio. El matrimonio se quedó allí de una forma mucho más estable que antes. Leonarda abrió una tienda en donde vendía muebles y ropa usada, lo que le permitió ir ganando la confianza de sus vecinos, quienes la consideraban una mujer amable, una buena madre y una muy buena vecina, siempre dispuesta a ayudar. Leonarda ofrecía sus servicios como adivina, además de ser curandera. Vendía ungüentos caseros, ese tipo de cosas. En esta tienda, que en realidad se encontraba al frente de su casa, la mujer comenzó a vender también jabones,
cosa que sabía hacer por su tiempo trabajando de limpieza en el banco y también cuidando la casa. Logró llevar a cabo una fórmula que gustó a todo el mundo. Sus jabones, según dicen, eran una sensación. Tenían una buena consistencia y ricas fragancias, así que eso fue lo que la llevó a ser conocida también por vecinos del pueblo y visitantes. Sus anteriores visitas con adivinas y la lectura de su futuro habían hecho que Leonarda quisiera aprender a toda costa a leer la fortuna. Quería saber qué suerte le esperaba, así que leyó todo lo que pudo e intentó entender cómo hacer lo mismo que las otras mujeres con las que se había cruzado. Había además una esperanza de poder librarse de la maldición que aseguraba llevar, aquella que mataba a todos sus hijos. De esta forma comenzó a experimentar más y más con la magia y los libros que le dejaban los romaní cuando llegaban al pueblo como intercambio por sus jabones. La pérdida de sus hijos y el alcoholismo de Rafael hizo que el matrimonio comenzara a distanciarse hasta que terminaron por separarse, aunque siempre llevaron una buena relación y siguieron siendo una familia. Ya como mujer soltera, Leonarda se concentró en su tienda. Como una vecina respetada y para asegurar el éxito de su tienda y lo que ofrecía, organizaba en su casa tardes de pastelitos y té en los que aprovechaba para ofrecer sus servicios como adivina e incluso para sacar información para ser capaz de vender lo que sus clientes deseaban. Por ejemplo, si una de sus clientas deseaba ser siempre joven, Leonarda le vendía un ungüento casero para rejuvenecer la piel, y así con todas las necesidades o deseos que pudieran tener esas mujeres. Leonarda era una mujer, como les dije antes, increíblemente supersticiosa. Uno podría decir que leerle la fortuna a otras personas podía ser una forma de hacer dinero fácil, pero la realidad era que ella creía fervientemente en lo que hacía y en evitar a toda costa las malas rachas de suerte. De esta forma, no solo solía leerse el futuro a ella misma, sino también protegerse y sacarse las malas energías a través de sus propios rituales y objetos confeccionados con los materiales más extraños. En ocasiones podía ser, por ejemplo, un amuleto hecho de huesos de ave. Con el tiempo, este comportamiento se volvería mucho peor, llegando a lugares demasiado oscuros solo para proteger lo que amaba. O al menos eso es lo que ella afirmó. Durante la década de 1920-1930, el fascismo fue haciéndose lugar en Italia, y Leonarda fue uno de sus seguidores, e incluso fue miembro del partido esotérico metodista, donde sus nuevas conexiones la influenciaron a adentrarse todavía más en el mundo esotérico, y se convirtió en autodidacta de la magia y artes oscuras. Así perfeccionó su forma de manipular y controlar a las personas, para su propio beneficio en la tienda y su vida personal. Hacia 1939, Leonarda tenía 40 años y su vida iba bastante bien, mejor de lo que había sido antes. Era una persona respetada y querida en la comunidad de su pueblo. A su negocio tampoco le estaba yendo mal. Todavía organizaba reuniones semanales con diferentes vecinas para leerles la fortuna y demás cosas. También, y probablemente lo más importante para ella, era que sus 4 hijos estaban sanos y salvos. Aunque es necesario no perder de vista el contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar y la familia de Leonarda, como muchas otras en todo el continente europeo, vieron cómo sus hijos, hermanos, padres eran requeridos en los ejércitos nacionales para ir al frente de batalla. En el caso de su familia, la carta exigía a su hijo Giuseppe que se alistara de forma inmediata. Giuseppe era su hijo favorito, por lo que la noticia la destrozó, y la seguridad que había estado construyendo durante esos años se esfumó en cuestión de poco tiempo. A su cabeza volvieron las palabras de su madre que la había maldecido a un futuro infeliz sin hijos, y también los malos augurios que la gitana le había dado en su adolescencia. Pasó noches enteras sin dormir intentando encontrar una forma de que su hijo no tuviera que unirse al ejército. La solución llegó una de esas noches de insomnio cuando, según ella, la Virgen se le presentó y, según lo que declaró posteriormente en su juicio, le dijo: ofrece una vida por una vida. Para salvar a tu hijo de la muerte, debes hacer sacrificios
y acuérdate de seguir haciendo donaciones a la iglesia. Fue entonces que Leonarda comenzó a organizar un plan extremadamente cauteloso para realizar los sacrificios que mantendrían seguros a sus hijos. Su primera víctima fue Faustina Ceti, una mujer de casi 70 años que acudió a la tienda de Leonarda para solicitar sus servicios como tarotista. Quería averiguar si alguna vez se casaría y cómo o cuándo podía hacer que aquello ocurriera. Fue el 17 de diciembre de 1939 cuando Faustina entró a la tienda de Leonarda para tener aquella consulta. Allí esta le dijo que conocería a su esposo en Pola, una ciudad bastante lejana a Correggio, a la cual tendría que irse si quería conocerlo. También le aconsejó que no dijera absolutamente nada sobre su viaje, ya que la envidia de los otros podría arruinar su futuro. Además, la convenció de escribir una serie de cartas y postales a las personas más cercanas a ella. En esas cartas debía decirles que todo estaba bien y que en Pola había encontrado efectivamente el amor. Aunque las cartas las debió escribir Leonarda, ya que Faustina apenas sabía escribir su nombre. Además de manipularla para que enviara esas cartas, también la convenció de que le dejara todas sus propiedades, asegurando que las vendería y le enviaría el dinero a Pola. Por si todavía no se dieron cuenta, Leonarda había empezado ese día con la primera parte de su plan. Había creado una historia que explicaría la desaparición de Faustina e incluso tenía en su poder cartas que aseguraban que la mujer se encontraba bien en Pola. Durante una cierta cantidad de días ayudó a Faustina a preparar su viaje, quien decidió visitarla justo antes de partir hacia su destino. Con una sonrisa, Leonarda le invitó a pasar a la tienda y le ofreció una copa de vino que tenía droga para dormir. Luego la asesinó con un hacha y escondió su cuerpo en un armario. Sobre este primer crimen, en su confesión declaró: la corté en 9 pedazos, puse las piezas en una olla, le agregué 7 kilos de sosa cáustica, o como lo conocemos acá, soda cáustica, para hacer jabón y mezclé todo hasta que las piezas se disolvieron y convirtieron en una pasta espesa y oscura, pero no servían para hacer un jabón de buena calidad, de modo que las puse en varias cubetas y las vacié en una fosa séptica. Esperé a que la sangre se coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como con un poco de margarina. Mezclé todos los ingredientes, hice pastelitos y los serví a las mujeres que me visitaban. Incluso Giuseppe y yo las comimos. No solo hizo todo eso con el cuerpo de alguien que había sido brevemente su amiga, sino que además fue capaz de robarle la suma de 30.000 liras, los cuales Faustina tenía como ahorro. Nadie buscó a la mujer ni pensó que se trataba de un homicidio o desaparición. Faustina había dejado cartas explicando dónde estaba. No era extraño que los habitantes buscaran salir del pueblo para encontrar una mejor vida, por lo que a nadie le sorprendió que la mujer hiciera lo mismo. Leonarda dejó todo cocinándose y secando. Lamentablemente, la sangre de Faustina no fue útil para hacer los jabones, la materia no servía. Había matado a una persona para nada, había sacrificado a alguien y no pudo hacer los jabones, no podía completar el ritual. Quizá pensó que lo que no había servido era la persona, quizá fue por eso que decidió hacer otro sacrificio. Una segunda mujer que serviría para poder salvar a su hijo. Después de todo, el tiempo seguía pasando y el joven debía irse a la guerra. Su segunda víctima fue Francesca Soavi, una maestra que desde hacía un tiempo estaba desempleada y se había acercado a Leonarda para averiguar qué le deparaba el futuro. Esta le aseguró que había un trabajo esperándola en un internado de niñas en Piacenza, por lo que repitió el mismo modus operandi que antes. Convenció a Francesca de guardar el secreto y escribir cartas a su círculo más íntimo, además de, por supuesto, pasarle las propiedades a su nombre. Cuando Francesca fue a visitarla el 5 de septiembre de 1940, repitió las acciones que había hecho anteriormente con Faustina. La descuartizó y desangró para realizar jabones y postres.
pero Leonarda no pudo celebrar. La maldición que su madre había puesto sobre ella era demasiado fuerte. Al menos eso es lo que pensó cuando corrió a revisar las ollas y se dio cuenta de que, otra vez, la grasa y sangre de este cuerpo no podían ser usados para los jabones. Había salido mal de nuevo y ya no tenía mucho tiempo para estar dudando al respecto. Así que volvió a estudiar los rituales, las cosas que quería hacer, y resolvió encontrar a otra nueva víctima para por fin llevar a cabo de manera efectiva sus planes. Lo interesante fue que las semanas siguientes Leonarda apareció frente a sus amigas con un novedoso jabón, una receta nueva y cremosa, algo que de vuelta se volvió popular en la zona. La gente entraba a comprar a la tienda atendida por la hija de esta mujer, mientras ella misma se sentaba con el resto de las señoras a hablar sobre sus vidas mientras comían algo rico. La vida marchaba bien para Leonarda, su plan y el ritual habían salido bien. Todo gracias a su última víctima, Virginia Cacioppo, una soprano que había llegado a cantar en la Scala en Milán, aunque ella se había retirado y acababa de enviudar. No era el mejor momento de su vida, necesitaba encontrar trabajo y deseaba cambiar de aire, por lo que acudió a Leonarda para obtener algunos consejos a través del tarot. La mujer repitió su modus operandi. Prometió a Virginia que en Florencia la esperaba un trabajo como secretaria de un misterioso empresario. Como habían hecho Francesca y Faustina, Virginia no le contó a nadie del viaje y escribió cartas dirigidas a sus amigos y familiares. El 30 de septiembre de 1940, antes de irse a Florencia, fue a despedirse de Leonarda, quien repitió el mismo proceso que había hecho antes. De Virginia obtuvo una suma de 50.000 liras y varias joyas. Había hecho que su hijo comiera los pastelitos hechos con los restos de Virginia y lo había bañado con uno de sus jabones especiales. Giuseppe, según sus propias reglas, finalmente estaba protegido de la guerra y de la muerte. Los jabones anteriores, o más bien el intento de jabones previos, no había podido venderlos porque eran atroces. El material no lograba hacer lo que debía, en cambio estos, de una u otra forma, lograron llegar a las manos de clientes habituales de Leonarda, quienes por cierto conocían a Virginia. Esto fue justamente lo que hizo que, al final, fuese descubierta. Existe más de una versión sobre cómo realmente pasó esto. Una de ellas asegura que una de las barras de jabón llegó a la señorita Rottenmeier, la cuñada de Virginia, quien según esta versión encontró en su barra 2 globos oculares. Un hecho que denunció de forma inmediata a la policía, pero que no unió con la desaparición de Virginia hasta que recordó la partida de Faustina, quien también había mandado cartas a todo su círculo íntimo, aunque todo el mundo sabía que era prácticamente analfabeta. Esta versión es rara, por ahí es un poco teatral incluso, y es probable que sucediera lo que la otra versión cuenta. La cuñada de Virginia decidió denunciar su desaparición ante la policía, quienes investigaron el caso, descubriendo que la última vez que Virginia había sido vista con vida fue en la tienda de Leonarda. Cuando llegaron al lugar y revisaron, encontraron la ropa y accesorios de las víctimas, además de las armas utilizadas en los crímenes: 3 hachas, varios cuchillos y el caldero en los que sumergía los cuerpos con soda cáustica, artefactos que hoy están expuestos en el Museo de Criminología de Roma. Por cierto, el hecho de encontrar en la casa las joyas de la víctima podía significar que alguien de la familia la había matado para efectuar un robo. Sin embargo, las sospechas se inclinaron al principio más hacia Giuseppe. Después de todo, él también podría haber cometido el crimen. Lo encontrado como evidencia para la desaparición de Virginia también fue de ayuda para las otras 2, pero el mayor problema fue que en realidad la policía no sabía cómo es que se habían deshecho de las mujeres. ¿Dónde estaban los cuerpos? Giuseppe no podía contestar tal pregunta. Él realmente no tenía idea de lo que su madre había hecho para protegerlo. Al poco tiempo fue Leonarda misma quien confesó el crimen para que dejaran a su hijo en paz. Contó todo lo que hizo con lujo de detalles para que estuvieran convencidos de que él no había tenido nada que ver. Lo peor fue tener que decirle a Giuseppe lo que su madre había hecho. Mientras esperaba por el juicio, Leonarda escribió sus memorias en más de 750 páginas, en las que narró toda su vida al lujo de detalles y probablemente exageró en gran parte de cosas,
Por ejemplo, aseguró ser una devoradora de hombres. Además, afirmó haber tenido relaciones sexuales con mujeres, algo completamente escandaloso para la época. Igual eso quizá sí haya pasado, o lo escribió para hacer ver a su figura aún más llamativa, y para el momento demencial. Además de estas historias extravagantes, Leonarda agregó a sus memorias un recetario bastante extenso en el que había recetas de dulces, galletas y pasteles. El comportamiento de Leonarda en el juicio fue de lo más extravagante. Interrumpía al juez, a los policías e incluso a los expertos tales como los médicos forenses, quienes aseguraron que era imposible deshacerse de un cadáver con soda cáustica como Leonarda afirmaba haberlo hecho, básicamente acusándola de mentir con respecto a los jabones, a su composición y a lo que hizo con los cuerpos más tarde, lo que le indignó de sobremanera. Que alguien en este tribunal me dé un cadáver de cualquier edad y lo demuestro, dijo. Por supuesto, esto no sucedió y unos días después de que iniciara el juicio, Leonarda Cianciulli fue encontrada culpable y sentenciada a pasar 30 años en prisión y 3 en un manicomio para mujeres criminales en Pozzuoli. En el juicio se pudo ver a Leonarda abrazando a su otro hijo, Joseph Pansardi, quien parece ser que no había sentido el mismo rechazo hacia ella que Giuseppe, quien no quería verla. En 1970, mientras aún seguía recluida, Leonarda sufrió una apoplejía cerebral de la cual nunca se recuperó. El 15 de octubre de ese mismo año, falleció por envenenamiento de vapor por soda cáustica. Durante su estadía en prisión, Leonarda hizo algo que realmente disfrutaba: cocinar. Hacía grandes platos de comida y también algo de pastelería que sus compañeras disfrutaban mucho, aunque los guardias no parecían querer probar. Leonarda escribió un libro que incluía su historia y recetas de cocina, pero parece que este nunca fue publicado. Y lo único que queda para contar la historia son los libros italianos, los escritos sobre el juicio, los testimonios de las personas que tuvieron conversaciones con ella y los recortes de diarios de la época. Al final no sabemos qué pasó con Giuseppe. El último registro que se tiene de él es antes de ir a la guerra. Fue en una misión, pero no parece haber vuelto. Bien pudo haber cambiado su nombre, como lo hicieron sus hermanos, o está muerto, lo cual significaría para Leonarda un esfuerzo totalmente en vano. Hay quienes encontraron obituarios para personas del mismo nombre y afirman que Giuseppe sobrevivió a la guerra y murió hace unos años habiendo tenido varios hijos. Realmente no tengo forma de comprobarlo para asegurarles que eso haya pasado. Además, para esa época era muy fácil perder registros. Por lo tanto, esto es todo lo que sabemos. Si ella quería protegerlo de la guerra, definitivamente no funcionó, porque al poco tiempo de haberse dado el juicio, él se fue. Así que incluso si lo vemos desde su perspectiva completamente retorcida, no sirvió de nada. La muerte de esas 3 mujeres no hizo ninguna diferencia, finalmente sacrificando 3 vidas inocentes porque se le antojó. Lo más raro de este caso es que en cierta forma la profecía que la gitana le dio en su adolescencia se hizo realidad, y Leonarda terminó tanto en la cárcel como en el manicomio. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Esta es la historia de Leonarda Cianciulli. Díganme, ¿la conocían? ¿Sabían lo que había hecho? ¿Y creen la historia de los jabones? Porque realmente se cuestionó bastante que se haya podido deshacer de los cuerpos de esta manera. Y también se cuestionó el hecho de hacer jabones con los cuerpos porque era difícil componer bien un jabón con el cuerpo humano. Pero bueno, díganme en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros de mi canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Thank you.